Pasamos a la ronda de oradores de los grupos políticos. En primer lugar, del PPE, el señor Mato. 1 minuto y medio. Adelante. Gracias, presidenta. Querida vicepresidenta, muchas veces me han oído en esta tribuna denunciar las atrocidades del dictador Nicolás Maduro contra el pueblo de Venezuela. Y yo lo he hecho ante el silencio de cómplice de los que hoy se rasgan las vestiduras por la salida del tirano. O de esos otros que hoy sacan pecho, pero le negaron el premio Sájarov a María Corina Machado. ¡Cuánta hipocresía! Hablamos de un régimen que se ha caracterizado por su crueldad, represión, secuestros, desapariciones forzadas, torturas y asesinatos marcaban el día a día de los venezolanos. Ante esto, y ese estado perpetuo de miedo y opresión, más de 7 millones de venezolanos se vieron forzados a huir del país, constituyendo la mayor diáspora en la historia moderna. Afortunadamente, hoy podemos hablar de ilusión y de esperanza para el pueblo venezolano en su incansable lucha por recuperar la paz, la libertad y la democracia. Resulta ingenuo creer que el régimen iba a caer por su propio peso. Y no cabe defenderlo ni disculparlo, porque no hablamos de un líder democrático. Recordemos que Nicolás Maduro usurpó el poder en 2024, ignorando la voluntad de la inmensa mayoría de venezolanos que votaron a favor de Edmundo González, quien es el legítimo presidente de Venezuela. Ahora se abre un nuevo capítulo para el pueblo venezolano, el de la libertad. Venezuela tendrá todo el apoyo de la Unión Europea y del Parlamento para avanzar hacia una transición pacífica y democrática que, recalco, debe ser liderada por los venezolanos. Muchas gracias. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Gracias. A continuación, la señora Pajín, de SID, 2 minutos. Señora Kallas, desde los últimos años en esta Cámara hemos seguido muy de cerca el deterioro de la situación económica, política, social y democrática de Venezuela. Y especialmente nos hemos preocupado y ocupado de la vulneración de los derechos humanos, de los derechos políticos de los venezolanos y especialmente de los presos políticos y de los desplazados. Hace ahora aproximadamente un año pactábamos, después de mucho tiempo, una resolución que tuve el honor de negociar. Una resolución que rechazaba de plano el fraude electoral por parte del régimen de Maduro, como así acreditaban los organismos internacionales, y, por tanto, rechazaba y denunciaba la toma de posesión ilegítima por parte de Maduro. Y se hacía eco de los informes internacionales sobre la victoria de Edmundo González, que, por cierto, España sacó de ese país y acogió en su seno. Una resolución que, además, dejaba bien claro la necesidad de liberar a los presos arbitrarios y de fortalecer las sanciones individuales y de extenderlas. Pero hoy la situación en Venezuela va mucho más allá. Estamos en otro escenario. Si hace un año aquí algunos hablaban de que Maduro robaba las elecciones, hoy deberíamos hablar de que Trump roba el petróleo y también la voluntad del pueblo venezolano. Por eso, igual que hace un año, los socialistas defendemos que en este mundo hay 2 caminos: el de la confrontación y el sometimiento, o el del diálogo y el respeto. El pueblo venezolano tiene derecho a garantizar la paz, la democracia y el progreso por sí mismo. Por eso, de forma coherente con lo que siempre hemos defendido, los socialistas decimos no a la imposición del más fuerte, sea Maduro, de Estados Unidos sobre Venezuela, de Rusia en Ucrania o de Israel sobre Gaza. Lo que pedimos es, señora Kallas, estamos de acuerdo, aprovechar esa ventana de oportunidad para garantizar una mediación que genere una solución pacífica, un proceso democrático que dé estabilidad y democracia y voluntad al pueblo de Venezuela. Y también ponemos en valor a quienes han conseguido hoy liberar presos. Y ya les digo, no vamos a dejar de responder a un solo insulto de aquellos que gritan mucho pero no hacen nada. Estamos con quienes utilizan la política para liberar presos y para sentar las bases de la democracia y de la libertad. Thank you very much. Muchas gracias. Toma la palabra el señor Terch. 1 minuto y medio en nombre de los Patriotas por Europa. Buenas gracias. Acabamos de estar hablando de Irán. Si Estados Unidos acaba finalmente con la cúpula del régimen de ayatolás, los iraníes harán de Donald Trump un héroe nacional y el pueblo cambiará el régimen en Irán. La Comisión Europea llorará y condenará a Trump por violar el derecho internacional. Eso ha pasado en Venezuela, una monstruosa dictadura a la que la Unión Europea ha apoyado durante décadas, casi tanto como al criminal régimen de Cuba. Si fuera por la Unión Europea, la dictadura de Venezuela se habría eternizado como la de Cuba y Maduro habría muerto en la cama como Castro.
Pero Trump entendió por fin que la alianza de socialismo, islamismo y narcotráfico que se había unido precisamente en Venezuela amenaza a Estados Unidos y es una amenaza de seguridad directa a Estados Unidos. Y en Venezuela una heroica resistencia en torno a una mujer extraordinaria, María Corina Machado, demostró al mundo que tenía todo el apoyo del pueblo gracias a aquellas milagrosas actas. Y pidió ayuda a Estados Unidos y esa ayuda llegó el 3 de enero. El pueblo venezolano lo celebró y la Unión Europea llora y lo lamenta y, como no puede soportar un éxito de Trump, niega lo evidente, que la dictadura de Venezuela sin Maduro ya está en disolución, que todavía falta mucho, que tienen que salir los presos, que hay muchas cuentas que ajustar, pero que estamos en el camino hacia la democracia en Venezuela. Será una democracia más pronto que tarde y eso a pesar de la Unión Europea. Thank you very much. And the next... Muchas gracias. Toma la palabra el señor Cabedaña, de ECR, 1 minuto. Gracias, presidenta. Hoy nos hemos despertado con muchísimos defensores del derecho internacional, catedráticos, personas que invocaban el conocimiento de este derecho por encima de todos nosotros. Pero ¿dónde estaban esos mismos defensores del derecho internacional cuando el régimen comunista de Maduro decidía meter en la cárcel a personas? ¿Dónde estaban esos adalides del derecho internacional cuando el régimen comunista de Maduro decidía taparle la boca a los opositores políticos? ¿Dónde estaban esos defensores cuando muchísimos venezolanos se vieron forzados a abandonar su tierra, sencillamente porque no compartían la idea del así llamado legítimo presidente de Venezuela, viéndose cómo pisoteaban sus derechos fundamentales? Europa es la cuna del derecho internacional y de los derechos fundamentales. Debería darse cuenta de que con este acto se ha depuesto a un comandante déspota y para un pueblo que merece su libertad. Gracias. Muchas gracias. Toma la palabra la señora Aguirregoitia Martínez, 1 minuto, en nombre de Renew. Adelante. Alta representante, que la intervención militar de la Administración de Trump en Venezuela constituye una clara violación del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas, ya lo hemos dicho, y que una incursión de este tipo es un precedente alarmante también. La paz sostenible, la legitimidad democrática, la justicia no pueden garantizarse mediante la fuerza militar. Venezuela merece un futuro democrático. Nicolás Maduro es un dictador ilegítimo que se mantuvo en el poder y este Parlamento ya reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela. Si él hubiera hecho toma de posesión, probablemente no estaríamos hoy aquí hablando de esto. En estos momentos la situación sigue siendo muy inestable. El régimen sigue en el poder de la mano de Donald Trump. Acogemos con satisfacción la liberación de presos políticos, pero también exigimos la liberación incondicional de todas esas personas que están presas políticas de manera arbitraria. El cambio en Venezuela debe venir desde dentro, de su pueblo, y Europa debe defender el Estado de Derecho sin dobles raseros. En un nuevo escenario mundial donde el más fuerte parece que gana el derecho internacional y Europa debe finalmente hacer lo necesario para convertirse en una auténtica potencia global. Hacemos un llamamiento y desde aquí a un compromiso estratégico con los pueblos y líderes latinoamericanos para responder de forma democrática, colaborativa, equilibrada y justa a los desafíos que tenemos. Eskerrik asko.